gracias a la mesa. Es un orgullo siempre poder participar acá. He pedido el mandato para leerlo. Justamente nosotros trabajamos, gracias, nos costó 1028 Leonardo da Vinci. Nosotros nos costó también empezar a trabajar, a discutir, a volver a creer en este sentido en que podemos luchar. La organización es muy importante. Creo que eso nos pasó a todos y a todas en las escuelas, y por eso veíamos importante, si bien más allá de la votación, de los numéricos, de los formatos, está bien, hay que cumplir, principalmente para el patrón, ¿no? Y las cosas las tenemos que resolver internamente. Pero es importante hacer, no me refiero al balance numérico, que también, más que si eso cuadra o no, es ver en general, más allá de la conducción, es en donde invertimos el dinero en términos de lucha, ¿no? Digo, podemos tener distintas ideas al respecto. Digo, cuando hago balance de las memorias, yo fui parte, secretario de Educación en la conducción anterior, y hay cuestiones que también fue el primer crítico en su momento, de algunas cuestiones se pudieron hacer mejor, que no se hicieron, o que se falló. Y creo que hay que hacer ese balance. De hecho, uno de los puntos de no presentarme a otra lista de manera, porque decir, bueno, vuelvo a la escuela y hago un balance con mis compañeros. ¿Qué pasó ahí? Y eso está bueno, y creo que lo quisimos plasmar en esto que presentamos a la conducción este periodo de marzo a diciembre, que es cuestionable, que lo podemos debatir, pero creo que por eso esa diferenciación en aprobar esto con todas las objeciones que podemos tener, pero a la vez del rechazo. ¿Por qué rechazar la otra propuesta? No porque ya no es una granja que sea de otra, del COPRE o del colectivo, no tiene que ver con eso, sino porque uno de los puntos, y yo lo quiero traer a este plenario para que no nos suceda más en estos años y quien sea, no podemos hacer de la memoria o del rescate la denuncia al otro, entre nosotros y nosotras. Yo no estoy diciendo que no haya un cuestionamiento, una crítica, tiene que haber, es sano que lo sea. Pero cuando me encuentro con una memoria, nos encontramos en que nunca se hizo nada, en donde acordamos con el gobierno cuestiones, por ejemplo, el centro. Chicos, chicas, ¿saben? No faltemos la verdad. Yo no puedo estar diciendo hoy en este plenario la conducción anterior al FURS firmó con el gobierno de Litenabla. No lo puedo decir, primero que no me consta, y otra que no es eso. Entonces, Pablo, me parece que te tengo que interrumpir en el uso de la palabra porque no estás desarrollando la temática del punto que está propuesto. Hay compañeros que se refirieron a la memoria acá del análisis. Sí, que ya lo hemos votado eso. Yo lo traigo en mi mandato, compañeros, les pido por favor que me dejen por lo menos leer. No voy a ahondar en cada uno de los puntos que ya se votó, porque hay que ahondar en la línea gremial, pero tengo el derecho a expresar. Te avisé, te pedí disculpas por interrumpirte, pero te vuelvo a ratificar la forma en que nos tenemos que manejar en el plenario. Es decir, estamos trabajando la línea gremial. Si vos querés hacer brevemente un uso de algún planteo, te pido que lo hagas muy brevemente y te remitas a la temática que está puesta en discusión en este momento, porque aquello que ya hemos votado ya tiene un nivel de resolución. Estamos en la parte donde estamos haciendo aportes a la línea gremial. En tu uso de la palabra, querés dedicarle un tiempo corto a ese planteo, creo que ya has hecho uso de ese tiempo para ese planteo. Te pido que te remitas a la temática específica que estamos desarrollando en este momento. Bien, en relación al plenario de hoy, se trataba justamente de memoria, balance, línea gremial. No puedo pensar en una línea gremial, es lo que hablamos en la escuela, hacia adelante, si no hay una pequeña evaluación, por lo menos acá, también de lo que ha pasado antes, y está bien, con todo lo que implica. En ese sentido, queríamos fundamentar también por qué esta diferencia y la abstención con respecto a estos puntos. Justamente, y uno de los cuestionamientos para terminar con esta parte era que en marzo, como ahora, entendemos que dirigir el conflicto, algunas cuestiones se podría haber luchado más de cara a conseguir un salario
que nos reivindicara de alguna otra manera, una recomposición en marzo. Creemos que eso nos llevó a tener sí o sí en julio que salir a disputar. Creo que se hicieron cuestiones bien y creo que una lucha, como decíamos en mi escuela, y déjenme que lo tengo que expresar, los compañeros, eso es parte del desánimo que por ahí tenían y que nos sirva hacia la línea gremial, es de que una lucha después de 5 días de paro y 35.000 compañeros en 2 movilizaciones, creo que se podría haber gestionado de otra manera. Los compañeros entendió que se desactivó la lucha y que eso llevó después a un aumento bastante miserable y que tenía que ver con bajar en ese sentido la fortaleza que teníamos como construcción, como organización de cara a las nuevas luchas. Entonces, más aún con el tema del descuento, que debemos seguir peleándolo. Digo, este es el ánimo de los compañeros, que nos sirva, que cuando los compañeros nos hemos puesto de pie, sigamos conducción y que los vamos a acompañar y vamos a estar ahí para dar la disputa. Creo que esto tiene que ser un eje vertebrador para poder seguir avanzando. Y con esto termino, para el compañero que tenga dudas con respecto a lo que se ha planteado, las gestiones que hemos tenido nosotros con respecto al CEN, con respecto a las distintas cosas, tenemos toda la documentación, cuando el gobierno se ha desdicho de esa resolución que justamente compromete a los compañeros y a las compañeras en términos de ese acuerdo con el gobierno, que no existe, está toda la documentación respaldatoria. Nosotros le hemos pedido a la conducción, particularmente a la secretaria general, veo al secretario gremial acá, para que, bueno, de alguna manera públicamente, así como se dijo, con sus razones, no estoy de acuerdo, si estuvimos de acuerdo, y particularmente mi persona, con ese supuesto acuerdo con el gobierno, que no fue así, con el cierre del CEN, por favor, nosotros pedimos que por ahí se desligan de estas cuestiones, porque hace también a empezar a pensar una línea gremial hacia adelante con lo que sucedió, y desde ahí cuestionar. Entonces me parece que eso es sano, y en términos de eso traíamos una diferenciación en términos de la memoria. Con respecto al balance, por supuesto ya se aprobó. Creo que también habría que ver dónde destinamos el dinero, pero eso tiene que ver con hacia qué línea gremial apuntamos. Creo que es importante también discutirlo. Y como decía acá el compañero, nos centramos mucho en la línea gremial. Hay algunas cosas que por supuesto vamos a coincidir, que es la pelea por la paritaria y demás. Habían algunas objeciones con respecto a lo que tiene que ver con la paritaria nacional, con CETERA, con la CETERA, fundamentalmente con lo que sucede en el Consejo Federal de Educación, que por ahí a lo mejor los compañeros podemos explicar, digo, por términos de tiempo, ahí se reúnen compañeros también que van a nivel nacional con el gobierno, la CETERA, donde se define, por ejemplo, la paritaria nacional. Entonces, por ahí ver que en la línea gremial quizás faltaría poner alguna cuestión que tenga que ver cómo participamos en esa instancia de CETERA y de esa paritaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una contradicción ahí, digamos, un cuestionamiento, que en la paritaria nacional es la que queremos aspirar, pero a la vez la paritaria nacional, si bien se cierra un monto mínimo básico de salario, pero por ejemplo no se garantiza que sea en blanco. Entonces eso nos lleva a tener cláusulas de garantía. En gobiernos como acá en Mendoza terminamos con sumas, o sea, que no contemplan el blanqueo, entonces tenemos que después luchar con el blanqueo, que eso es lo que se ha intentado hacer. Digo, por ahí, de alguna manera, incidir como SUTE en CETERA para que esos acuerdos nacionales contemplen también no solamente los montos, que por ahí ya son básicos, sino que también sea en blanco. Por ejemplo, otro de los puntos referidos, para hacerlo más ágil, es con el tema de las reformas educativas. Si bien se nombran, creemos que ya tenemos que incidir ahí. Digo que la reforma educativa, si bien tuvimos una lucha, que esa fue una de las cosas que hicimos y en conjunto, para detener la ley provincial de educación, el nuevo proyecto, pero no la hemos detenido. De hecho pasa. Estas jornadas de los sábados, la jornada completa, estas cuestiones siguen avanzando. La municipalización, de hecho, en la práctica, nos pasa diariamente. Cuando pedimos algo de infraestructura, lo que podemos hablar con la municipalidad, no se hace cargo de la infraestructura de la provincia. Digo, estas cuestiones creo que tiene que ser una bandera, del conjunto. Compañero, gracias. Creo que tenemos que avanzar ahí. Con respecto a la jornada completa, me plantean los compañeros que nos pasa acá. Nosotros lo hemos hablado acá con los compañeros del departamento.
ha salido el SUTE a decirlo, creo que tiene que ser una punta, y en las paritarias no salariales, hay compañeros, hay mucha incertidumbre, permítanme 2 minutos con esto, hay mucha incertidumbre con respecto a la resolución y lo que va a pasar el año que viene. Tiene que ser parte de la línea gremial fuertemente esto, de la no precarización, pero concretarla. Eso es lo que hemos visto en la línea gremial. Hay algunos puntos que coincidimos, otros no, y otros hay que profundizarlo, pero que hay que concretarlos. Por ejemplo, la jornada completa tiene que ser parte de un acuerdo paritario. ¿En qué condiciones están trabajando esos compañeros? ¿Cuál es la condición salarial? Fundamentalmente condiciones de trabajo. Porque en la mañana tenemos titulares y en la tarde esas horas son precarizados. Si van al plenario se lo descuentan, por ejemplo. O sea, es lo que va a pasar, lo vamos a ir peleando. Entonces el sindicato, que por supuesto confía en los compañeros que lo van a hacer, y van a ir peleando cosas puntuales. Lo que va pasando, lo que hay que pelear es realmente que si es un proyecto nacional que apoya acá en la provincia y que esa escuela tiene la jornada completa, pues los cargos deberán ser de tantas horas, con una estabilidad, cargo vacante, titular. Digo, hay que darle la formalidad y la seguridad a esos compañeros. Y el tema docente, veíamos que si bien se había presentado, que está bien que se presente eso, pero digo, no sabemos en qué grado está y que cómo nos unificamos con otros sectores para dar la pelea real con los que cubra realmente. Cada vez es un descuento salarial, porque cada vez nos aumentan los coseguros y no va de acuerdo a nuestro aumento salarial. Entonces termina siendo un descuento salarial, en donde a veces es preferible no tener obra social que obra social para el tema de la atención. Y eso nos pasa, y eso es lo que se discute en la escuela. Entonces, llevar esa realidad, esa concreción, la carne misma de los problemas a la línea gremial me parece sano, y que el compañero va a identificarse en la acción gremial, sea la conducción que sea, y va a apoyar las medidas. Porque creemos, compañeros y compañeras, que más allá, como digo yo siempre, de las conducciones que han ganado y que legítimamente lo estamos respetando, y siempre hay que respetar eso, porque tiene que ver con la institucionalidad y tiene que ver con la organización hacia el enemigo, que es el patrón, que es quien nos da el buen paso. Lo que queremos plantear es que no es un cheque en blanco una elección. Por supuesto que yo no voy a cambiar totalmente la línea de gobierno de nuestra conducción. Pero digo, si no podemos venir acá y no podemos plantear diferencias, cuestionamientos, eso nos hace también a la riqueza y a lo sano que necesitamos democráticamente para construir hacia adelante. Esos aportes, más que aportes, hay cuestiones que tienen que incluirse en la práctica concreta. Las acciones, ¿está bien que hicieron acciones? Está bien. Ahora, hay acciones que se deben convocar, entendemos, algunos sectores, más colectivamente. Y está bien recibirlas, puede hacer o no la conducción. Pero no está mal el hecho, no podemos negarnos el hecho de pensar y cuestionar esas cosas y aportarlas. Con respecto concretamente a lo que nosotros pedíamos es que en este plenario, si bien entiendo que se va a hacer un plenario extraordinario con respecto esta es la última parte de que hablamos con los compañeros, con respecto a la propuesta salarial, que ya el gobierno planteó el medio, estábamos hablando con compañeros, era en septiembre y en noviembre, si mal no entiendo, y puso en el medio, octubre, cosa de hacer la última revisión. Porque lo que firma no lo va a cumplir, compañero. Yo se lo digo a los compañeros de la conducción, me imagino que ya lo conocen al gobierno, no cumple lo que escribe, cumple lo que le forzamos que cumpla. Y esto es así. Entonces, por eso decíamos, con respecto al punto de la línea gremial, creo que ya podemos avanzar. La propuesta era que fuera en este plenario, que haya una instancia por lo menos para llevar el primero. Sé que no sé si hoy estamos en la mesa técnica, pero creo que el primero es, o así decía la paritaria, es la segunda instancia en esta nueva apertura. El 30 de la comisión, perdón, y el primero, la otra reunión paritaria. Creo que ahí tenemos que llevar alguna propuesta de base, de mínima, que es aceptable, que es rechazable, aunque en el ánimo está, pero no cometer el error que nosotros creemos que fue error, es bajar una propuesta que termina confundiendo, termina aprobándose y nos posterga para este año y fundamentalmente para el año que viene. Cuando el gobierno propone la cuenta hasta marzo, lo que está proponiendo el gobierno es empezar en un año electoral sin conflicto. Pablo. Entonces, vuelvo a hacer el mismo comentario. Con respecto a la línea gremial, en el uso de la palabra. Por favor, no me repite a la línea gremial. No, estoy en la línea gremial. Por favor. La línea gremial plantea un punto que es la defensa de la paritaria.
y la defensa del salario en blanco, el salario, que estamos totalmente de acuerdo con ese punto, y dentro de ese punto, los compañeros expresan que el aporte, que se ponga en esa línea gremial, concretamente el acuerdo paritario, o sea, que llevemos, o que en este plenario tratemos el acuerdo paritario para llevar mínimamente de base al primero, y que por supuesto nos sirva también de eso para seguir discutiendo en el próximo plenario, que es básicamente, y termino, empezar la interrupción, compañero, es lo que dice mi escuela, que está escrito acá, el tema de lo que tiene que ver con, no me he perdido, compañero, la interrupción es más difícil, la propuesta salarial concreta para que la podamos discutir, que tenga una base nuestro miembro paritario. La recomposición del 2020, 2021, eso también lo están diciendo los compañeros y está bien, tiene que haber algo. No es así que hubo un acuerdo 2020-2021, por el hecho no se acordó, por eso tenemos el decreto. Lo que tiene que ver con que sea acumulativo, esto hay que seguir diciéndolo, que lo perdamos, hay que seguir diciéndolo. Nosotros calculamos el porcentaje, como saben, de diciembre, del mes diciembre del 2021, entonces nunca cuando nosotros pagamos el alquiler, el aumento de porcentaje sobre el mes anterior, no sobre diciembre del año pasado. Entonces, seguir proponiendo el tema de que sea acumulativo, seguir proponiendo que ese bono o ese que sea blanqueado en parte, que sea remunerativo, que sea bonificable, que esté al básico, a la asignación de clases. Creo que hay que luchar por ese blanqueo para celadores y para los trabajadores docentes, que tienen que estar de acuerdo, tenemos que entender ese costo de vida. Hoy la canasta familiar está en 130.000, casi 128.000 pesos. Y fundamentalmente el tema de la devolución de los días paros, o sea, del descuento, tiene que seguir siendo una bandera, aunque no le peguen a esa bandera el gobierno, pero tenemos que seguir levantándola, por ejemplo, como tiene que ser el pago de todas las deudas que hay compañeros que han descontado paros que no hicieron, por ejemplo, y lo que tiene que ser la lucha estamos muy de acuerdo, seguir continuando la lucha con la derogación del ítem aula. Lo que sí me marcaron los compañeros es que no firmemos nada que tenga que ser a cuenta del año que viene. Puede ser quizás algún mes, pero con una cláusula que nos ponga el 1 de febrero una nueva discusión salarial. Digo, en este sentido, para garantizar que el año que viene, si no tenemos el aumento que necesitamos, nos vamos a ir a un conflicto. Con respecto a las acciones, hay que reconstruir algunas cuestiones. Sí, todo lo que tiene que ver con visibilización. Creo que es importante que podemos empezar lo que hacíamos en las plazas, lo que hacíamos en el corredor, asambleas en la escuela, seguir garantizando la asamblea en la escuela y plantear con otros sectores que también están en lucha alguna movilización que tiene que ver, o acá hace el gobierno además, para garantizar la lucha, para seguir creyendo en la organización y para arrancar el gobierno el salario para ahora y fundamentalmente con una inflación que apunta a los 3 dígitos para el año que viene, para garantizar el salario a las condiciones que necesitamos. Gracias, compañeros, un abrazo en la lucha. Gracias, compañero Gabriel Pérez. Hola, buenos días, compañeros. Soy de la escuela Carlos Parín, 1580, senador cocinero. En mi escuela no se debatió memoria y balance, no hubo acuerdo por distintas instancias y bueno, lo que sí se plantea un mejoramiento de la lucha, acuerdos paritarios salariales que se firmaron en paritaria, que bueno, a todos no se los ha cumplido, una recomposición actual a lo que es